que ser común enfrentarnos a esos pacientes y comprender que tienen todo el derecho de recibir la mejor atención según su condición de anciano, según su fragilidad o no de cada paciente. Y eso básicamente es lo que vamos a desarrollar con 3 personas que nos visitan de 3 centros, cada uno de ellos trabajando en el área precisamente de prevención cardiovascular en relación con el anciano, empezando por las damas, la doctora Clara Bonar, que nos visita directo desde Valencia. Ella trabaja en el servicio de cardiología, es profesora asociada del Departamento de Medicina y trabaja en el grupo de investigación emergente INCLIVA, que básicamente trabaja en cardiología geriátrica, inmunotrombosis y rehabilitación cardíaca. Y además es editora de la revista de la Fundación Venezolana de Cardiología. Como segunda persona nos visita el doctor Gonzalo Pérez, que nos visita desde Buenos Aires. Gonzalo es cardiólogo clínico en la Clínica Olivos en Buenos Aires. Es actualmente el editor y jefe de comunicaciones de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Latinoamericana de Ritmo. Él nos va a hablar de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular y un tema muy retador que es el síndrome de Weill o el bloqueo interauricular. Y por tercero, el gran amigo, el doctor Miguel Camafort, médico internista, profesor asociado de la Universidad de Barcelona, en uno de los hospitales con mayor volumen de personas en Cataluña, que es el Hospital Clínic. Él dirige la clínica de factores de riesgo y también trabaja en la clínica de falla cardíaca. Es un investigador clínico con una alta presencia en todas las revistas europeas de prevención cardiovascular. De hecho, es el presidente actual del Grupo de Trabajo de Hipertensión del Corazón de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Como ven, tenemos un grupo de lujo acompañándonos en la discusión y vamos a empezar sin más dilación con la conferencia de la doctora Clara Bonar, que nos va a tratar de poner en contexto si existe realmente un síndrome de cardiogeriatría, eso que antes llamaban presbicardia, cuál debe ser nuestro approach ante un paciente anciano que se nos presenta en la consulta todos los días varias veces. Hola a todos, soy Clara Bonanat, gracias por la invitación, por la presentación. Es un placer estar aquí en el curso cardiovascular de Caracas 2024, celebrando los 70 años de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Yo soy cardióloga clínica y soy líder de un grupo de investigación en cardiología geriátrica. Estos son mis conflictos de interés y bueno, este es el índice que voy a seguir para explicar esta pregunta tan compleja que me habéis formulado, tan compleja y tan sencilla a la vez. Por un lado, el número de adultos mayores de 60 años que hay se duplicará entre 2025 y 2050. Los pacientes mayores, como ya sabéis, son un desafío, un reto médico, no solo por sus comorbilidades, sino también porque están infrarrepresentados en todos los ensayos clínicos de los que obtenemos la evidencia científica para tratar a nuestros pacientes. Además, en la práctica clínica aún persisten erróneos postulados respecto a la edad y, en muchos casos, a la actitud terapéutica, incitándonos a que esta sea la abstención de tratar. Y por otro lado, la prevención cardiovascular global requiere un enfoque holístico, no solo humanístico, sino también holístico, para reducir el riesgo de complicaciones y enfermedades asociadas. Y bien, ¿qué tienen en común la enfermedad cardiovascular y el envejecimiento? Pues la enfermedad cardiovascular o las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y de años de vida perdidos a nivel mundial en los países desarrollados. Se producen, por ejemplo, en España unos 200.000 infartos, síndromes coronarios agudos al año, y el 80% de las muertes súbitas son cardíacas. 20% con un evento cardiovascular de los pacientes sufren un nuevo evento en 3 años. Por lo tanto, hay un riesgo residual que hay que tratar y que se incrementa con la edad. Y hay distintas condiciones muy prevalentes en el envejecimiento, como son la fibrilación auricular como arritmia más frecuente, que aumenta de forma importante con la edad, llegando hasta 20% en los mayores de 80 años, la insuficiencia cardíaca, que es el síndrome final de todas estas entidades cardiovasculares,
aumenta la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular que conducen, entre otras cosas, a síndrome coronario agudo y aparece lo que se llama el síndrome cardiorrenal en nuestros pacientes mayores. Estas condiciones son muy prevalentes y hay una multidireccionalidad. Con la edad vemos también a nivel fisiológico, vemos una arteria joven y una arteria más vieja, cómo hay disfunción endotelial, cómo hay un aumento de espesor de la íntima media, del grosor íntima media, aparece fibrosis, inflamación, una matriz extracelular más aberrada, más envejecida, hay una hipertrofia y proliferación de las células de la capa media y un aumento de diámetro del vaso. Por lo tanto, los vasos envejecen, al igual que envejecemos nosotros, y por eso son más frecuentes también los eventos isquémicos de todos los territorios, no solo los coronarios, sino también los cerebrovasculares y los arteriales periféricos en las piernas. Entonces es un reto porque, debido a la trayectoria vital, pues conforme cumplimos años, los órganos y sistemas se deterioran y por eso es importante mejorar el abordaje diagnóstico terapéutico y tener una visión holística. Vemos que con los años primero, por ejemplo, aparece un estrés oxidativo y esto conduce a la resistencia insulínica y a la insuficiencia mitocondrial con dificultad de utilizar bien la energía, y esto conduce a la enfermedad cardiovascular. A su vez, factores de riesgo tan prevalentes y que aumentan con la edad y que van vinculados, la diabetes tipo 2 o la obesidad, también nos conducen a la enfermedad cardiovascular y renovascular, porque también la enfermedad renal puede considerarse una entidad cardiovascular, un factor de riesgo cardiovascular, y sabemos que cada año se deteriora en un individuo sano el filtrado glomerular al menos 2 mililitros por minuto. Y luego, en cuanto al paciente mayor, tenemos ciertas peculiaridades, ¿no? Tenemos factores de riesgo clásicos como la obesidad, hipertensión, sedentarismo, dislipemia, tabaquismo. Tenemos unos factores de riesgo emergentes como son la contaminación ambiental, el riesgo residual y el sexo femenino o masculino. El riesgo cardiovascular depende de si uno es mujer o hombre, aparecerá en un momento dado de la vida y se comportará con unas características diferenciales. Y estamos estudiando mucho últimamente fisiopatológicamente y también en cuanto a la respuesta a fármacos, esta diferencia de género o sexo en los pacientes mayores, y también para perfilar aquellos pacientes que responderán mejor o peor a distintos tratamientos. Y luego el riesgo en el anciano, también hay que comentar los síndromes geriátricos, ¿no? Hay que hacer una valoración geriátrica integral, la fragilidad, la sarcopenia, las comorbilidades, los antecedentes de quimio o radioterapia, la malnutrición, la pérdida de equilibrio, el deterioro cognitivo, las interacciones farmacológicas, porque son pacientes polimedicados, y todos estos síndromes geriátricos hay que aprender a evaluarlos y valorarlos y tenerlos en cuenta porque tienen un impacto pronóstico muy importante. Por eso, si nos preguntamos si hay un síndrome geriátrico cardiovascular, bueno, un síndrome geriátrico cardiovascular es difícil contestar esta pregunta. Yo creo que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad geriátrica per se, excepto en los casos de una herencia genética en los que aparece una enfermedad cardiovascular muy joven, con un paciente muy joven. Lo más probable es que los años sean los años y el envejecimiento biológico, no tanto el envejecimiento cronológico, pero el envejecimiento biológico sumado al cronológico constituyen un síndrome geriátrico cardiovascular. En cuanto a este libro que tuve la oportunidad de idear y de dirigir, vemos cómo es un libro de bolsillo, un manual de valoración geriátrica en el paciente cardiópata. Vemos cómo podemos valorar la fragilidad con distintas escalas, distintos ítems, distintas formas, y tenemos el fenotipo de fragilidad de Freud y luego el riesgo acumulado de déficits o riesgo multidimensional de Rockwood, que se sintetiza muy bien en una escala que se llama la Clinical Frailty Scale, que es simplemente un dibujo con 9 tipos de pacientes donde tú puedes decir cuál es tu paciente. La fragilidad ya sabemos que infiere un peor pronóstico en la enfermedad cardiovascular y va asociada de una mayor morbimortalidad en escenarios tanto agudos como en escenarios crónicos en distintas patologías cardiovasculares.
y además condiciona el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, porque la percepción errónea de fragilidad hace que infratratemos a los pacientes, tanto por ejemplo con fibrilación auricular o con un infarto o con un ictus, etc. Y es un problema que no se aborda ni se incluye al planificar la atención, porque la fragilidad es reversible y hay que identificar sobre todo los estados de prefragilidad, donde un abordaje nutricional, un abordaje con ejercicio y un abordaje de ciertas desencadenantes de la futura fragilidad podrá evitar que el paciente sea frágil. Y bueno, además la fragilidad per se puede aumentar la carga de síntomas específicos de la enfermedad. Vemos como la fragilidad pues, puede asociar síntomas que pueden atribuirse a una enfermedad valvular como la estenosis aórtica severa, que es muy frecuente en los pacientes ancianos, sobre todo octogenarios y nonagenarios, y la insuficiencia cardíaca, que es el devenir común de todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno, aquí hay algunos factores o unos síntomas físicos, cognitivos y nutricionales en los que tanto la fragilidad como la enfermedad cardiovascular en forma de insuficiencia cardíaca o enfermedad valvular avanzada pues pueden dar la cara, como síntomas físicos como el cansancio, el lentecimiento de la velocidad de la marcha, actividad física ya disminuida, deterioro cognitivo, pérdida de peso, caquexia, etc. Y luego pues en el paciente cardiovascular pues vemos el espectro de fragilidad como desde un paciente independiente pues va a hacerse prefrágil, y si no lo identificamos en esta fase de prefragilidad y vulnerabilidad probablemente entrará en el espectro de fragilidad, que si no lo abordamos correctamente pues acabará en la dependencia, y la dependencia evolucionará pues a un estado ya de individuo avanzado. Y bueno, vemos como todo lo que tiene los componentes que aglutinan la fragilidad, como la reducción de la capacidad intrínseca, aumenta la comorbilidad, la mayor vulnerabilidad multiplica por 2,5 la discapacidad incidente. Estos pacientes tienen mayor riesgo también de eventos adversos con mayor pérdida de movilidad, más riesgo de institucionalización, sobre todo aquí en los países desarrollados, que muchas veces hay soledad autopercibida y soledad de los ancianos y abandono, y tristemente, y luego pues si seguimos esta dinámica pues aumenta hasta un 5,5 el riesgo de muerte, ¿no? Entonces la fragilidad en el paciente cardiovascular es un hito que debemos de identificar y tratar. Bueno, tenemos aquí distintas escalas de fragilidad, como los criterios de fragilidad de Freud, que los tenéis aquí, la Frailty Scale, y luego tenemos pues, otras escalas, como la escala Frail, que es la más sencilla, que evalúa solo 5 ítems, y la Essential Frailty Toolset, que sí que lo que tiene esta escala es que hay que levantarse y sentarse de una silla, ¿no? Tienen que tener cierta movilidad el paciente mayor. Entonces, bueno, la valoración geriátrica integral debería estar en todas las historias clínicas de nuestro paciente, porque el estado de salud global de nuestro paciente mayor se determina a través de esta valoración geriátrica integral, y es la herramienta que mejor puede identificar a aquellos mayores que van a ser lo suficientemente resilientes como para tolerar tratamientos intensivos. Es el gold estándar para valorar completamente la fragilidad en mayores, nos permite detectar problemas potencialmente reversibles, identificar áreas de vulnerabilidad no conocidas, predecir deterioro funcional, predecir mortalidad, ayudar a la toma de decisiones y explorar preferencias del paciente y objetivos de opciones terapéuticas. Nada la puede sustituir, y yo creo que los geriatras aquí tienen un papel fundamental, y en sitios como mi centro, que no hay geriatras, especialistas clínicos que tratamos pacientes muy mayores, tenemos que saber perfectamente hacer una valoración geriátrica integral. Y luego, en cuanto a la identificación y la evaluación de los pacientes mayores en prevención cardiovascular, pues de momento el paciente mayor se hace el corte de edad de forma más global en los 75 años, y en los más mayor de 75 años, y en menores de 75 años aquellos pacientes más seleccionados. Podemos hacer una evaluación inicial de comorbilidad, fragilidad, dependencia y deterioro cognitivo, y entonces decir quién es robusto, quién es comórbido y quién es frágil o
dependiente. En el paciente robusto los objetivos de tratamiento serán igual que en los pacientes jóvenes, no haremos una distinción por edad, o sea, no discriminaremos por edad de darle un tratamiento basado en la evidencia. En los pacientes comórbidos ya tenemos que evaluar la polifarmacia y adecuar los objetivos por comorbilidades, y en el paciente frágil o dependiente aquí priorizamos claramente la calidad de vida y una atención especializada con una valoración geriátrica integral y una intervención si precisa. Y bueno, vemos cómo todas estas afecciones que he comentado previamente, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades cardíacas, algunas enfermedades de depósito como la amiloidosis o la evolución de una miocardiopatía hipertrófica, el ictus, el aumento de la placa de ateroma, la estenosis aórtica severa, pues bueno, aparecen con la edad y suele haber una inflamación crónica de bajo grado, y eso pues bueno, se está estudiando el inflammaging y es un concepto interesante que podría entrar en este espectro de ¿existe un síndrome geriátrico cardiovascular? Pues probablemente sí, y está asociado también en sus mecanismos fisiopatológicos está la inflamación sistémica de bajo grado. Como conclusiones, los pacientes mayores son comunes en nuestras consultas de cardiología y en los hospitales ingresados por patología cardiovascular. En 2030 la población mayor de 65 años alcanzará hasta el 25,6% y serán pacientes con más comorbilidades que ahora. Necesitamos urgentemente adaptar tratamientos y recomendaciones. La edad cronológica no debería limitar tratamientos. Abogamos por un enfoque basado en la evidencia científica para objetivos en lípidos, diabetes, hipertensión y objetivos también de tratamiento en la insuficiencia cardíaca, ofreciendo dirección reducida y preservada, igual si el paciente es robusto, y tenemos que hacer una colaboración multidisciplinar y una valoración geriátrica integral y holística. Y bueno, para acabar, pues simplemente decir que con cada latido el anciano desafía el riesgo cardiovascular, recordándonos que la fortaleza no conoce límites ni edad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente su charla. Y justo escuchando a la doctora, pienso que la próxima charla calza a la perfección, porque viendo pues todas las características físicas, estructurales e incluso cognitivas del paciente anciano o de edad avanzada, pues muchas veces en nuestra consulta, y además de los pocos estudios que hay estrictamente en ancianos, pienso que en nuestras consultas, en la práctica real, algunas veces hay dudas de cuándo comenzar a anticoagular a un paciente, cómo, cuándo y con qué. Para esto tenemos, o para aclarar nuestras dudas, tenemos al doctor Gonzalo Pérez, quien es cardiólogo clínico en Buenos Aires, Argentina, y además es miembro de SIACM actualmente. Con ustedes el doctor Gonzalo Pérez. Y quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación a ser parte de este tan importante evento y esta interesante mesa de prevención cardiovascular. En los próximos minutos vamos a hablar sobre un tema sumamente frecuente en la práctica diaria de todos los que hacemos cardiología clínica, como es la fibrilación auricular en pacientes añosos y la decisión de anticoagular o no a este grupo de pacientes. Por lo tanto, en los próximos minutos voy a hablar de 3 puntos principales en los que se va a basar mi presentación, que son si debemos o no anticoagular a los pacientes añosos con fibrilación auricular, qué tipo de anticoagulante debemos utilizar, y si debemos o no anticoagular a los pacientes con bloqueo interauricular. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente en todo el mundo. Más de 33 millones de personas la padecen y cada año esta prevalencia se va incrementando, en parte por el incremento en la expectativa de vida mundial y teniendo en cuenta que la fibrilación auricular tiene una relación directa con la edad. Los pacientes, mientras más añosos son, mayor es la probabilidad de padecer este tipo de arritmia. Y la misma tiene tiene su
es un predictor pronóstico de mayor tasa de complicaciones cardiovasculares en los pacientes, mayor tasa de stroke isquémico, de insuficiencia cardíaca, de cardiopatía isquémica e inclusive de muerte cardiovascular. Por lo tanto, es muy importante su detección y su tratamiento precoz para evitar este tipo de complicaciones. Y uno de los pilares fundamentales es la anticoagulación. Todo paciente que tiene fibrilación auricular debemos pensar que debe recibir anticoagulación para evitar este tipo de complicaciones. Y para ello se han diseñado varios scores de riesgo, no solamente de riesgo de stroke, sino también de riesgo hemorrágico por el tratamiento en sí. Y llamativamente, y como ya lo hemos mencionado, la edad es uno de los factores más importantes para el riesgo de stroke, como lo demuestra aquí el score de Chad-Bask. La edad es el factor más importante a tener en cuenta porque es el que tiene un riesgo de tener stroke cada vez mayor y exponencial con el paso de los años. Fíjense que no es lo mismo un paciente que tiene 65 años, el riesgo de 2,8% anual, contra casi un 24% en aquellos que tienen 90 años. Por lo tanto, es un factor muy importante a tener en cuenta la edad. Mientras más añoso es el paciente, mayor riesgo de tener un evento tromboembólico. Y lo mismo sucede con los eventos hemorrágicos. La mayoría de los scores incluyen a la edad como un punto a tener en cuenta o como un factor que incrementa el riesgo de presentar eventos hemorrágicos. Y cuando vamos a registros de la vida real, vemos que con mayor es la edad de los pacientes y mayor es la probabilidad de sufrir eventos tromboembólicos y también eventos hemorrágicos. Por lo tanto, este es el punto fundamental en donde se basa esta presentación. Debemos decidir si al paciente le damos anticoagulante, si lo exponemos a riesgo no solamente de beneficio, sino también de perjuicio. Y allí está el punto más importante de esta presentación. Y siempre que todos en la práctica diaria nos encontramos con un paciente añoso, ¿en qué pensamos? ¿Le vamos a dar anticoagulación? ¿El paciente está en condición o va a tener complicaciones por recibir este tratamiento? ¿Tendrá mucho riesgo de sangrado? Si es muy añoso, ¿se va a beneficiar? Si el paciente es frágil, si toma muchos medicamentos, si tiene algo de deterioro cognitivo, ¿se va a beneficiar o vamos a traerle más un problema que un beneficio? Y estos son los puntos que ponemos siempre en consideración los cardiólogos y los médicos clínicos a la hora de anticoagular a un paciente y son los que vamos a abordar en los próximos minutos. Para dejar en claro, la anticoagulación es sumamente importante y debemos anticoagular a todos los pacientes que presenten fibrilación auricular. La tasa de anticoagulantes en el mundo era baja y con la aparición de los DOAC, esta prevalencia de pacientes anticoagulados se ha incrementado, lo cual es bueno. ¿Y qué sucedió con los pacientes añosos? También aumentó la tasa. Fíjense que entre el año 2010 y 2020, en este registro de más de 380.000 pacientes de Medicare, aumentó de un 20 a un 32%, casi toda a expensa de los nuevos anticoagulantes orales, o los DOAC, lo cual es muy bueno. Sin embargo, tenemos que ver la otra cara de la moneda de este gráfico, que es casi el 70% de los pacientes continúan sin recibir anticoagulante en el año 2020. Un punto que es muy llamativo y alarmante. ¿Por qué? Porque la anticoagulación per se, independientemente del tipo de anticoagulante que utilicemos, va a generar un beneficio y una reducción de la tasa de eventos embólicos y de stroke en los pacientes, y a mayor edad, mayor es el beneficio, y fíjense que la tasa de sangrado y de complicación hemorrágica no es superior en aquellos que reciben anticoagulante. Y cuando esto lo evaluamos el beneficio clínico neto, que es el beneficio de eventos tromboembólicos menos los eventos hemorrágicos, fíjense que a mayor edad, mayor es el beneficio clínico que van a tener los pacientes. ¿Y qué es lo que sucede con los antagonistas de la vitamina K o los DOAC? ¿Cuáles son mejores? Bueno, hay varios metaanálisis de los subgrupos de pacientes añosos de los ensayos clínicos pivotales de los anticoagulantes orales directos, como son el Aristotle, el Engage, el Rocket y el Relay. Y fíjense que estos fármacos, los DOAC, han
en comparación con los antagonistas de la vitamina K, reducen la tasa de eventos de stroke y embolia, sin un incremento en la tasa de eventos hemorrágicos. Por lo tanto, pareciera que los DOAC, no solamente a nivel global, sino también en pacientes añosos, son superiores en términos de eficacia, sin mayor tasa de complicaciones hemorrágicas. Y esto, cuando lo vemos a lo largo de los años, fíjense que a mayor edad tienen los pacientes, mayor es el beneficio que vamos a encontrar, con un incremento pero que es menor en la tasa de complicaciones hemorrágicas. ¿Y qué es lo que sucede en aquellos pacientes con un riesgo de caída? Que es algo que tenemos en cuenta la mayoría de los médicos a la hora de decidir la utilización de este tipo de tratamiento en pacientes añosos. Este registro nacional de fibrilación auricular evaluó aquellos pacientes con alto riesgo de caídas, 1.200 pacientes, contra otros pacientes, lo comparó con pacientes sin este riesgo, y ellos encontraron que el riesgo de caída aumentaba el riesgo de presentar hemorragia intracerebral traumática. El riesgo de caída per se era un predictor independiente del riesgo de hemorragia intracerebral. Sin embargo, aquellos pacientes en los cuales recibían anticoagulación con warfarina no tuvieron una interacción deleteria, el riesgo de caída no tuvo ningún tipo de participación en el beneficio clínico que brinda la anticoagulación. Por lo tanto, el riesgo de caída no parece ser un punto a tener en cuenta al momento de decidir la anticoagulación en pacientes añosos. Algo similar sucede con la polimedicación. Los ensayos con anticoagulantes orales directos que evaluaron también, hicieron un subanálisis de aquellos subgrupos que tenían gran cantidad de tratamientos concomitantes y no encontraron algún tipo de interacción en términos de los eventos clínicos de eficacia, e inclusive en algunos grupos como el Rocket y con el Aristóteles encontraron que continúa habiendo reducción de la tasa de eventos hemorrágicos. Por lo tanto, que los pacientes reciban varios fármacos de manera concomitante no tiene ninguna implicancia clínica a la hora de tomar la decisión de anticoagular o no a un paciente. ¿Y qué sucede con aquellos pacientes frágiles o aquellos con deterioro cognitivo? También el registro Orbit AF, que evaluó pacientes con deterioro cognitivo, con fragilidad, o sea, el subgrupo que tenía deterioro cognitivo y fragilidad, y no encontró que tuvieran alguna interacción con la anticoagulación y con la tasa de complicaciones o de beneficio clínico que brinda este tratamiento. Por lo tanto, los puntos que habitualmente ponemos en consideración en la práctica diaria, si debemos, para no dar anticoagulación a los pacientes, no parecen tener tanta relevancia, y sí debemos tener en cuenta que el riesgo de stroke de los pacientes es muy importante y mayor que el riesgo de complicaciones que pudiera tener el paciente añoso. Y por último, la pregunta es si debemos o no anticoagular a los pacientes con bloqueo interauricular. Y ustedes dirán, ¿qué es el bloqueo interauricular? El bloqueo interauricular es una entidad, es un patrón electrocardiográfico descrito por el doctor Antonio Vallés de Luna y su grupo de investigadores ya hace varios años, que consiste en la demora en la conducción entre las aurículas a través del haz de Bachmann. El haz de Bachmann permite la conducción, como ustedes pueden ver en este cuadro, en el gráfico A, la conducción normal de la conducción eléctrica de una aurícula a otra es a través del haz de Bachmann, y esto genera en el electrocardiograma en la cara inferior una deflexión positiva en la onda P, con una onda P menor a 120 milisegundos. Cuando empieza a haber el lentecimiento en la conducción a través del haz de Bachmann, se genera el bloqueo interauricular parcial, lo cual incrementa la duración de la onda P, con una onda P con 2 deflexiones positivas, y el bloqueo interauricular avanzado, donde el haz de Bachmann está completamente bloqueada, y allí tenemos una onda P en la cara inferior que tiene más de 120 milisegundos, con una deflexión positiva y una negativa. El bloqueo interauricular
cuando se asocia a episodios de taquiarritmia, genera lo que se ha denominado el síndrome de Bayes. Y este bloqueo se da sobre todo en pacientes añosos y en los cuales se ha encontrado una fibrosis auricular importante, lo cual genera cambios eléctricos y estructurales en la aurícula que lleva a la aparición del bloqueo interauricular y a la aparición de fibrilación auricular y por ende, por otros cambios también, a la incidencia de stroke. Y esta alteración fisiopatológica fue confirmada por el registro de Bayes, publicado hace algunos años por el grupo de Bayes de Luna y todos sus colaboradores, en los cuales ellos han demostrado que el bloqueo interauricular es un predictor independiente de fibrilación auricular y también de stroke isquémico. Y es allí donde a ellos y a todos nosotros nos surge la pregunta: si esto es un predictor, ¿por qué no llegamos antes de que el paciente presente fibrilación auricular y no le damos anticoagulación al paciente? Y esta es una de las hipótesis y de las preguntas que nos hacemos en esta presentación. Sin embargo, los autores que han descrito el bloqueo interauricular y el síndrome de Bayes también se preguntan lo mismo, pero ellos tienen en claro que aún no hay ensayos clínicos que nos permitan tomar una conducta sistemática en este grupo de pacientes. Sin embargo, a futuro, ensayos clínicos aleatorizados probablemente permitan responder este interrogante y tal vez nos permitan avanzar en la prevención y en el uso anticoagulante en aquellos pacientes que presentan stroke de origen desconocido, en aquellos que presentan eventos arrítmicos de alta frecuencia en dispositivos implantables o en aquellos que tienen stroke a repetición y no hay detección de fibrilación auricular. Es probable que tal vez en la presencia de bloqueo interauricular nos permita poder dar anticoagulación más precozmente, pero aún no tenemos respuesta para esta pregunta. Por lo tanto, como mensaje final, le podemos decir que la fibrilación auricular es más prevalente a medida que pasan los años y el paciente es más añoso. La edad per se aumenta no solamente el riesgo de stroke, sino también el riesgo de hemorragia. No hay ningún tipo de duda que debemos anticoagular a los pacientes añosos con fibrilación auricular. El riesgo de caída, la fragilidad, las comorbilidades, el deterioro cognitivo no tienen ningún tipo de interacción en el beneficio que brinda la anticoagulación. Es más importante y siempre debemos darle mayor relevancia al riesgo de stroke o isquémico que presenta el paciente que al riesgo de hemorragia. Los DOAC son superiores a los antagonistas de la vitamina K y el bloqueo interauricular es un predictor independiente de fibrilación auricular y de stroke. Sin embargo, necesitamos ensayos clínicos aleatorizados para poder indicar la anticoagulación sistemática en este grupo de pacientes. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero verlos y encontrarnos en México entre el 5 y el 7 de junio de este año en el Congreso Interamericano de Cardiología. Sí, bueno, excelente. Gracias al doctor Gonzalo Pérez por su intervención, magistral intervención. Creo que tenemos la mesa servida como para fomentar una conversación muy amena en la mañana de hoy en lo que es la prevención de la cardiogeriatría. Si bien la doctora Clara nos da esa estratificación y nos dice que la edad cronológica no es una limitación para la prevención, y el doctor Gonzalo Pérez nos dice que no tenemos los criterios para todavía prevenir en el adulto mayor o en el geriátrico esa anticoagulación cuando no hay la fibrilación auricular, yo creo que nosotros podemos tener datos importantes y es empezar a ordenar toda esta información. Me permito agregar, los españoles hicieron un registro de longevo, registro longevo, y ellos ordenaron todos los datos que encontraban, todo lo que se hacía o lo que decían las guías
y lo que ellos hacían en el adulto mayor. Y resulta que encontraron diferencias significativas en cuanto a lo que decían las guías y lo que realmente hacían en la práctica diaria en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Yo creo que esa estratificación con todos esos datos es importante para poder definir el arsenal terapéutico. A la doctora Clara, ¿es fácil en el día a día la cuantificación de la fragilidad, sea por la escala de Frail o sea por la escala de Frail? Yo creo que la fragilidad realmente es necesario que se cuantifique porque la mayoría de veces se hace de forma visual y eso es un error totalmente porque puede venir un abuelito a la consulta con un carrito y luego se levanta y dice, no, es que lo uso para no cansarme. Entonces, la mejor herramienta, la mejor no, la más sencilla, es una herramienta que deriva de la escala de acúmulo de déficit de déficits de Rockwood, que es la Clinical Frailty Scale, se llama CFS. Entonces tienes un dibujo con cada perfil de paciente. Tú, si tu paciente va con bastón y va caminando con el bastón, ya sabes que tiene un número asignado. Tiene 9 categorías y a partir del 5, 5 o 6 ya es un paciente frágil. Nosotros ahora mismo, a la hora de decir un manejo invasivo o no, se está obligando a los residentes al ingreso a hacer esta escala que es visual y ponerlo en el informe, aparte de preguntar un poco sobre la dependencia para las actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria. Entonces, yo creo que es sencillo. La escala Frail solo tiene 5 preguntas y no necesita ninguna maniobra como pues, la velocidad de la marcha o la fuerza de prensión que necesita la escala de Frail clásica o, por ejemplo, alguna otra escala de fragilidad que son muy buenas, pero necesitan que la persona se pueda sentar y levantar de una silla 5 veces. Entonces, yo creo que estas dos escalas, tanto Frail como el Clinical Frailty Scale visual, son útiles y hay que utilizarlos. Y luego hacer el test de Pfeiffer es muy fácil, es preguntarle 3 preguntas, 4 preguntas al paciente y si indagas un poco si se viste solo, come solo o necesita ayuda para manejar el dinero, pues fácilmente sacas también 2 valoraciones geriátricas más, que son la dependencia para actividades de vida diaria básicas con el Bartel o las instrumentadas con el Lawton y Brody. Entonces yo creo que lo que nos falta es educación en geriatría a los médicos no geriatras. Y tenemos que educarnos porque cuando yo empecé la residencia, por ejemplo, en 2008, la edad media de la planta de hospitalización de cardiología, yo nunca he cambiado de hospital, siempre está en el Clínico de Valencia, España, era 70, 70,5 y ahora, en 2024, es 84, 85. Entonces, queramos o no, tenemos que conocer la geriatría, todos los médicos que tratamos con pacientes en clínica, sea la especialidad que sea. Muy bien. Gracias, doctora. Al doctor Gonzalo Pérez. Saludos, doctor. Si nosotros todavía no tenemos los criterios bien establecidos en la anticoagulación, donde el paciente tiene un bloqueo sinoauricular o tiene ese trastorno avanzado, ya que el parcial no tiene mayor implicación clínica, pero con una prevalencia bastante elevada en el adulto mayor y que ronda a partir de los 75 años alrededor del 10-12%, con cardiopatía estructural que todavía está con el síndrome de Bayes y que tiene un deterioro cognitivo, no resulta algo difícil el no anticoagular a ese paciente. Ese paciente no puede llevar, si tiene una fibrosis auricular, más bien tratamiento también antifibrótico, tomando en cuenta que ese retardo de conducción que hay no es dilatación auricular, que es diferente, lo que tiene es fibrosis. ¿No estaría recomendado también el tratamiento antifibrótico? ¿Usted se refiere al tratamiento antifibrótico o anticoagulante? Por ejemplo, inhibidores de la aldosterona. Bueno, hay algunos tratamientos que se pueden
indicar, independientemente de la anticoagulación, que podrían tener un impacto, pero desde el punto de vista clínico, en la actualidad no tenemos evidencia para ello. Recientemente, la semana pasada, en la Revista Europea de Cardiología se publicó creo que era un metaanálisis sobre en este caso los antialdosterónicos y su impacto en fracción de eyección no solamente reducida en insuficiencia cardíaca, sino preservada, y la reducción de los eventos de fibrilación auricular que pudiera llegar a tener, por lo cual es una terapéutica que podríamos tener en consideración, ¿sí? Eh, pero bueno, creo que también para ello muchas veces todos estos modelos, por ejemplo, el bloqueo interauricular, que si bien fisiopatológicamente, y lo que han demostrado los autores, que es un factor independiente de stroke y de fibrilación auricular, tiene una lógica, y todos creeríamos que deberíamos indicar anticoagulación en estos pacientes de manera sistemática. Lo mismo sucedía con aquellos pacientes que tenían en dispositivos implantables episodios de taquiarritmia a una frecuencia cardíaca elevada, y el estudio NOAA-AFNET, en esos pacientes con CHA2DS mayor a 4, que tendría toda la lógica de anticoagular y que dar un beneficio a esos pacientes, el ensayo clínico el año pasado demostró que no había beneficio, e inclusive los pacientes tenían más episodios de hemorragia. Por lo tanto, creo que si bien todos creemos que deberían beneficiarse estos pacientes de recibir anticoagulación, lo importante sería poder demostrarlo en un ensayo clínico aleatorizado para poder tener la certeza, porque también estamos dando un medicamento que también tiene sus efectos adversos, y ni hablar en una población añosa. Con respecto a la fibrosis auricular, creo que hay un razonamiento de que la fibrilación auricular pudiera llegar a ser una consecuencia final de la cardiopatía auricular, y allí estaría el punto en donde la anticoagulación también se podría llegar antes, y no cuando estamos viendo la fibrilación auricular, pero también creo que es algo que todavía no tenemos respuesta para ello, y no podemos sacar una conclusión definitiva. Bien, muchas gracias por su participación y sus respuestas. Al doctor Camafort me gustaría preguntarle, cuando nosotros estamos viendo estas poblaciones que cada vez tienen edades mayores, viene la polifarmacia. La polifarmacia hace que los pacientes, a su gusto o a consulta del doctor Google, se quiten y se agreguen medicamentos. Desde el punto de vista del tratamiento de hipertensión, que es uno de los problemas más severos, porque se dice que de los pacientes mayores de 65 años, más del 60% tiene hipertensión. ¿Cuál debería ser la meta para el manejo de estos pacientes fuera de las guías, desde el punto de vista de práctica diaria? Bien, aquí yo primero de todo quería felicitar tanto a Clara como a Gonzalo por sus presentaciones, que creo que han sido magistrales. De todas maneras, antes de contestar a su pregunta sobre cuál debería de ser la meta con respecto a la polifarmacia y todo eso, quería añadir algo, y es que nosotros presentamos al próximo Congreso Europeo de Hipertensión una comunicación oral que ha sido admitida, donde se han preguntado a 50 centros de excelencia de hipertensión de la Sociedad Europea de Hipertensión si conocían los conceptos de fragilidad y los conceptos geriátricos y si los utilizaban. Y la gran sorpresa ha sido que, aunque todos conocían más o menos algún concepto, la mayor parte de ellos o no tenía tiempo o no disponía de posibilidad y no se aplicaban. Con lo cual, aquí yo estoy de acuerdo con lo que decía Clara, hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo. Y tenemos que empezar a educar desde el pregrado y continuar después con el posgrado, con la residencia, con todo esto, como están haciendo ellos y estamos haciendo nosotros, porque si no es imposible. De hecho, me decía fuera de guías, hay que tener en cuenta que las guías europeas de 2023 se mojan y mucho. Y se mojan mucho diciendo que debes de hacer una evaluación de fragilidad y pone varias de las herramientas que ha comentado Clara antes, y una vez que tú has hecho la herramienta de fragilidad, dividir entre pacientes frágiles y pacientes no frágiles. Pacientes no frágiles, pues probablemente puedas tener los mismos objetivos que tengas en pacientes menos frágiles y de menos edad. En pacientes frágiles probablemente mantenerse por debajo de 160 de sistólica y 90 de diastólica y no tenerle miedo a la presión diastólica baja.
Y luego me gustaría añadir, es bastante recomendable utilizar combinaciones de medicamentos para disminuir el número de pastillas. Es bastante recomendable mirar las interacciones farmacológicas y después, cuando empezamos con el proceso de fragilidad, hay que acostumbrarse a deprescribir, a eliminar la medicación que no es necesaria en estos pacientes. No sé si he contestado a tu pregunta. Muy bien, muy práctico el punto de vista. Doctora Clara, hace días leía yo un artículo donde dividían a los pacientes ancianos, decían, bueno, vamos a hacer 3 grupos, decían, tenemos los viejos jóvenes, los viejos y los viejos viejos. Yo, bueno, todo resuelto, ya bien práctico, hago mi clasificación, el que vea más disminuido, ese es viejo viejo, el que está como yo digo es viejo joven y el otro es viejo. Sin embargo, ya me quitó el ánimo, ya sé que tengo que volver a las escalas cuantificadas, pero también he leído en otro artículo que todo paciente mayor de edad que tenga algún compromiso cardiovascular, independientemente de lo que tenga, debe entrar a un programa de rehabilitación cardiovascular como tal, no simplemente prescribirle camine, haga ejercicio, sino ya dirigido hacia el área cardiovascular. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué se hace allá en Valencia? A ver, mi opinión, justamente Valencia no es un sitio, o sea, una ciudad donde haya mucha disponibilidad de rehabilitación cardíaca. Entonces, yo creo que la rehabilitación cardíaca, al menos en España, es una realidad que la tienen determinados centros y no hay que olvidarse de los hospitales terciarios, los medios rurales y comarcales. Mi rehabilitación cardíaca en mi hospital solo selecciona pacientes con infarto con elevación del segmento ST de bajo riesgo. Pero ¿y todos los de alto riesgo? Los de 85 años, los que van en silla de ruedas, esos están fuera de los programas de rehabilitación cardíaca. Sí que es cierto que hay hospitales como el de Albacete, que con el doctor Pedro Arbizanda, que tiene una unidad de geriatría, que tiene muchísimos geriatras, que tiene hasta una consulta de riesgo de caídas y que tiene un médico deportivo que pone a hacer ejercicio a abuelitas de 85 años y a levantar pesas que probablemente levanten más peso que yo y con eso fortalecen la musculatura y reduce el riesgo de caídas. Por lo tanto, yo creo que en un mundo ideal todos tendríamos rehabilitación cardíaca adaptada a todos, pero no es el mundo ideal. De hecho, nosotros en el Instituto Valenciano del Corazón, y gracias a una compañera amiga mía que es médico de atención primaria y de urgencias, pero además ha estado 8 años con Médicos Sin Fronteras y en Cruz Roja Internacional, vino aquí y decidió hacer yoga para rehabilitar a pacientes que no pueden levantarse, pacientes geriátricos. Y bueno, pues yo creo que eso debería extenderse más, pero yo creo que la rehabilitación cardíaca hoy en día, no sé qué piensa el doctor Camafor, que también está en España, es un poco utópico, ¿no? ¿Qué pasa con los abuelitos que viven en los pueblos, que solo hay un centro de salud y el hospital más cercano está a 60 kilómetros, como ocurre en comunidades con mucha distancia, como puede ser Extremadura, Galicia? No sé, yo lo que sí que es cierto, lo que has comentado de la división en 3 grupos, yo cuando fui la presidenta de la sección de cardiología geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología, junto a la sección de prevención cardiovascular y riesgo, hicimos un documento consenso que estamos totalmente de acuerdo con los objetivos de presión arterial que dice el doctor Camafor para los pacientes mayores y los dividíamos en mayor robusto, mismos objetivos. Mayor con comorbilidades, ojo a ver qué comorbilidades. Si tengo un paciente con cáncer y una caquexia, ¿para qué le voy a bajar el LDL a 55 si lo que quiero es que coma y coja masa muscular? Y luego está el paciente frágil y muy dependiente, donde ahí los objetivos tienen que ser adaptados a mejorar su calidad de vida y sobre todo desprescribir. Yo en eso estoy fehacientemente de acuerdo y lo hago todos los días. Desprescribir pastillas que no ni mejoran calidad de vida ni reducen morbimortalidad y que encima a lo mejor dejan al paciente mayor pues un poco como atontado, adormilado y no sirven para nada. Entonces, por otro lado, yo aprovecho y cuento que tengo un proyecto de investigación de inmunosenescencia. Entonces, cogemos pacientes mayores de 65 años con infarto, les sacamos muestra de sangre y vemos la longitud de los telómeros y la metilación del ADN y vemos si su edad cronológica corresponde con la biológica. Esto es una investigación que no está muy hecha a nivel mundial
pero que probablemente conforme avanza la ciencia, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues a lo mejor será una forma de medir si el viejo es viejo de verdad o está más joven que uno de nosotros. Yo, si me permite, para contestar lo que decía la doctora Bonanat, estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros también somos un hospital terciario, universitario, y la rehabilitación cardíaca se hace en un grupo determinado de pacientes jóvenes después del infarto. El resto de los pacientes quedan fuera, y si vives en una zona rural, por supuesto, no tienes absolutamente ningún acceso. Muy bien, muchas gracias. Doctor Gonzalo, un caso práctico. Un abuelo de 80 años, su nieto le regala un Apple Watch y él empieza a ver su electrocardiograma allí por diversión. De repente detecta algunos episodios en la semana de fibrilación auricular. 80 años. Este paciente es candidato a anticoagularlo, ¿y con cuál anticoagulante? Bueno, es una pregunta interesante. Creo que con el Apple Watch y con los dispositivos, creo que lo mencioné previamente, todavía no tenemos en claro si debemos o no anticoagular a estos pacientes, porque la evidencia no está siendo contundente y robusta en ese sentido. El estudio Artresia, que también se publicó en noviembre del año pasado en el American Heart, demostró que en aquellos pacientes que tenían demostrado episodio de fibrilación auricular prolongado, eran mayor a 6 minutos, tenían reducción de la tasa de eventos isquémicos con la administración de apixaban. Sin embargo, esto va en contrapartida del NOAA-AFNET, que mencioné previamente, en el cual eran episodios de taquicardia auricular de alta respuesta, y no todos, pero en su gran mayoría eran pacientes con fibrilación auricular. Y en ese estudio, aquellos que presentaban más episodios más prolongados, más de 24 horas, tampoco tenían beneficio. Por lo tanto, hay algo en la evidencia que todavía no podemos terminar de responder esto. Yo tengo algunos pacientes los cuales que son pacientes muy activos y en los cuales he indicado anticoagulación y los tengo anticoagulados con episodios diagnosticados en dispositivos que tienen ellos implantables. Y creo que, al menos yo en lo personal, lo individualizaría en cada paciente, pero creo que hoy no tenemos una respuesta, al menos desde el punto de vista de la evidencia. No sé qué opina la doctora Clara y Miguel. Doctora Clara, que levantó la mano. Sí, porque es un tema muy candente, que la verdad es que muy interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pérez que hay que individualizar. Sí que es verdad que el NOAA-AFNET con edoxaban incluyó más episodios de ARES, ¿no? Y la Artesia se centró más en la FA subclínica y el CHATS era de 3,9, casi 4. Entonces, es verdad que pagamos un peaje de hemorragia, pero yo creo que si identificamos los pacientes con FA subclínicas más prolongadas y que además tienen CHATS VASC muy altos, en torno a 4, pues a lo mejor si perfilamos mejor ese paciente y lo estudiamos, ese paciente sí se beneficiará de la anticoagulación. O sea, como los resultados generadores de hipótesis de la artesia, ¿no? Pero un bajo riesgo, un ARE detectado por un dispositivo que puede ser una taquicardia auricular que no se anticoagula, pues yo creo que a eso hay que verlo con cautela. Estoy totalmente de acuerdo y creo que es un tema muy, muy interesante. Yo, si me permite intervenir, estoy absolutamente de acuerdo con mis compañeros y yo creo que el tema de los dispositivos, tanto para el tema de electrocardiografía como para el tema de medida de presión arterial, todavía no ha llegado al punto de la implementación diaria, es decir, todavía nos falta. Entonces, habría que ver a ver de qué manera implementamos otras técnicas. Recordemos que las guías hace años no propugnaban hacer electrocardiogramas con relojes inteligentes, sino que propugnaban tomar el pulso, y nada más fácil que tomar el pulso. Doctora Clara, bueno, hasta ahora ya tenemos una hora más o menos hablando de enfermedad en el anciano, y es que la sociedad y quizás nosotros como cardiólogos e internistas hemos visto al anciano siempre como enfermo
y es que hay ancianos que son funcionales, que son activos a cierta edad, y hay un envejecimiento que se llama envejecimiento exitoso, y son ancianos que a pesar de tener las mismas características físicas, estructurales y neurohormonales que tienen todos los ancianos, llegan a un envejecimiento exitoso. Eso me hace pensar que mucho antes de llegar a cierta edad empiezan a suceder cosas que ya empecemos a evitar en cuanto a los indicadores de riesgo cardiovascular como tal. ¿Qué hacer antes de llegar a cierta edad y tener un envejecimiento exitoso? Bueno, aparte de que eso tiene un componente genético, ¿no?, que no podemos modificar, tampoco podemos modificar la edad cronológica, pero es verdad que la longitud telomérica y la metilación del DNA, del ADN sí que podemos modificarlo. Primero con estilo de vida, con la dieta mediterránea, todos sabéis que es la más recomendable, ¿no?, la que tenemos aquí, con su aceite de oliva, frutas y verduras, pescado, carnes blancas, etcétera. Y aunque es verdad que aquí en Valencia comemos mucha paella, mucho arroz. Entonces, bueno, hacer ejercicio físico, salir a caminar rápido, incluso la marcha nórdica. Y luego, por ejemplo, pues algunos trucos. Yo creo que esto aquí voy a ser un poco, no sé si atrevida, tal vez, el doctor Camafor que me corrija. Si no, pero por ejemplo yo, aunque soy cardióloga, yo le pido a todos mis pacientes albuminuria. Y cuando tienen microalbuminuria, aunque no tengan insuficiencia renal, o aunque tengan ahí a lo mejor solo 59 mililitros minuto de filtrado, yo creo que tenemos fármacos como los ISGLT2, ¿no?, que previenen deterioro de función renal. Al fin y al cabo, la insuficiencia renal es un factor de riesgo cardiovascular. Cuando empieza a fallar el riñón también, pues aparece aterosclerosis y aumentan las muertes por causa cardiovascular. Y luego puedes hacer un screening activo de factores de riesgo cardiovascular, de la dislipemia. No es tan difícil hacer una analítica con un perfil lipídico completo. Buscar otra cosa que es la ferropenia. Hay ferropenia sin anemia. La ferropenia sin anemia mata y probablemente también sea un causante de insuficiencia cardíaca posterior. La hipertensión arterial, buscar también amiloidosis, porque ahora tenemos fármacos para la amiloidosis en pacientes que, pues más de 65 años, que tienen insuficiencia cardíaca, que a lo mejor tienen algún otro red flag o que eran hipertensos y ya son hipotensos. Entonces yo creo que es anticiparse, que para tener un envejecimiento saludable, aparte de o vives en un pueblo en plena naturaleza y comes muy bien y tienes una buena genética, o si vives en una ciudad, pues yo creo que también tenemos que apoyar a las campañas de screening cardiovascular en los mayores de 65 años, que es cuando de repente aumenta la prevalencia de enfermedad cardiovascular y emergen todos los factores de riesgo cardiovascular. Muy importante evitar la obesidad y muy importante tratar la sarcopenia y la prefragilidad y revertirla antes de que llegue a ser una fragilidad ya que se conduce a la discapacidad. No sé si con esto contesto vuestra pregunta. Excelente, Clara, y te adelantaste un poco lo que yo quería preguntar. Se ha discutido el término de prehipertensión, se ha discutido el término de prediabetes, y ahora tú nos pones en un dilema porque nos traes a la mesa el término de prefragilidad. Pregunta para ti, ¿cómo identificarle qué hacer en ese paciente prefrágil? Y ahora para Miguel, que tiene que ver un poco con eso, tú estás involucrado en una investigación que algunos de nosotros estamos, que es sobre la fuerza muscular. Y sabemos que la fuerza muscular, la potencia muscular, pareciera que debemos comenzar a investigarla, y hay quienes plantean que debe ser el quinto signo vital, que en el consultorio de cardiología, además del tensiómetro y el electrocardiograma, debemos tener un dinamómetro para evaluar la fuerza muscular. ¿Qué tanto es eso cierto y cómo combatir esa sarcopenia, como sabemos que es un componente fundamental de la fragilidad? Sí. Quería añadir a lo que ha comentado antes Clara sobre... Bueno, primero contesto a tu pregunta. En cuanto a la fuerza muscular, creo que es muy importante y creo que es un tema que hemos olvidado completamente en nuestras consultas. De hecho, por ejemplo, nosotros en nuestro grupo es uno de los autores del estudio Predimed con dieta mediterránea y, sin embargo, no disponemos ni de nutricionista en nuestra consulta, ni tampoco disponemos de prescriptores de ejercicio.
Entonces, el problema está que uno de los factores principales para posponer la fragilidad es el ejercicio, para posponer la sarcopenia, y sin embargo no lo medimos ni tenemos programas de prescripción de ejercicio. Decirle al paciente haga este tipo de ejercicio es muy fácil, pero ¿qué tipo de ejercicio? ¿Debe usted hacer un ejercicio isométrico? ¿Debe hacer un ejercicio de cardio? ¿Durante cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo al día? ¿Voy a estar siguiéndole para insistir? Y con respecto a lo que decía antes de screening, Clara, la doctora Bonanat, yo estoy absolutamente de acuerdo con esto. Tuve la oportunidad, tengo un buen amigo que es el presidente de la Sociedad Coreana de Cardiología y era el antiguo director del sistema de salud. Y ustedes saben que en Corea del Sur hay una larga... los pacientes viven mucho y además tienen un muy buen control de presión arterial. Y el secreto únicamente es que el sistema de salud empezó a mirar hacer un screening de riesgo cardiovascular a partir de los 30 años, no cuando uno ya tiene la falla cardíaca y tiene la hipertensión y tiene la fibrilación auricular. Hay que empezar muchísimo antes. ¿Cómo identificamos prefragilidad, Clara? ¿Y qué hacemos con ese paciente prefrágil? Pues, por ejemplo, en las escalas de fragilidad, la escala de Fried, tener 1 o 2 puntos es prefragilidad. Y hay artículos que asocian la prefragilidad con el peor pronóstico. Entonces, cuando haces una escala de Fried con el dinamómetro y la velocidad de la marcha, que además, pues por ejemplo, la velocidad de la marcha es un predictor independiente de eventos adversos, que es ponerle, yo me hice 500 test de valoración geriátrica integral a los 500 pacientes de mi tesis de residente, y ahí es donde aprendí a pie de habitación, a pie de cama, en el momento del alta, hacerles caminar con el cronómetro y ver si el tiempo que tardaban, ¿no? Eso ya es un predictor independiente. Si tú identificas 2 de esos 5 criterios, ya tienes que actuar. ¿Cómo? Pues como ha dicho el doctor Camaford, haciendo ejercicio, o sea, prescribiendo ejercicio, pero ejercicio tanto isométrico para mejorar la fuerza muscular. A veces les decíamos, pues coja 2 botes de tomate y haga como, pues pesas, cualquier cosa sirve, no hace falta tener nada sofisticado. Lo de caminar, pues intentar también hacer algo de ejercicio aeróbico. Luego la nutrición, no tenemos nutricionistas, pero hay que hacer mucho énfasis en la nutrición. Habrá pacientes que necesitarán algunos batidos hiperproteicos adaptados a si son diabéticos o no, o si tienen enfermedad renal o no. Tenemos un montón de marcas, de batidos, de natillas, bueno, y yo creo que con ejercicio, nutrición, también abordaje psicosocial, porque hay gente que lo que pasa es que no tiene dinero para comprarse la medicación o que no tiene un apoyo familiar para que le ayuden a ordenarse las pastillas y no sea clara. Entonces, yo creo que hay que cambiar la percepción del paciente mayor, más allá de yo prescribo estos fármacos y ya está hecho bien mi trabajo, y verlo como una esfera biopsicosocial. Y se nos olvida el psicosocial. Yo lo primero que pregunto es, cuando voy a hacer recetas, como me sale lo que vale el precio del medicamento, ¿usted tiene una pensión? ¿Cuánto cobra? Porque algunos no se lo van a comprar, y también miro en un semáforo que tenemos en la Comunidad Valenciana si le han sacado las recetas, no las han sacado o si han sacado de más. Hay gente que saca de más unas recetas y otras ni las toca. Entonces, bueno, la adherencia terapéutica es importante y eso también tiene que ver con la confianza y con la esfera psicosocial. Entonces, bueno, yo creo que un abordaje holístico revierte la fragilidad y mejora la edad biológica. Lo más temido de la ancianidad, ya para dejar paso a mi compañero, el deterioro cognitivo. Todos le tenemos terror al deterioro cognitivo, inclusive los que estamos en esta sala y en este salón. ¿Cómo lo prevenimos, si es que se puede prevenir? Pues el deterioro... Bueno, habla Miguel. Por Sí, sí, favor, no. No, simplemente que quería decir que es una respuesta muy difícil, pero por favor, claro. No, bueno, yo simplemente comentar que es verdad que hay algunos estudios en el paciente que tiene fibrilación auricular que la anticoagulación pues puede prevenir algunos tipos de demencia vascular, por un lado. Segundo, pues todos sabemos que mantener la mente ágil, activa y con actividades que fomenten el pensamiento reflexivo y, bueno, también son positivas para el paciente mayor.
evitar el aislamiento social, etcétera. Luego hay un componente que no podemos evitar porque hay un componente genético que es inevitable, ¿no? Pero yo creo que la demencia vascular, proteciendo los vasos sanguíneos y si está indicada la anticoagulación, el tratamiento antitrombótico, pues abordando el riesgo residual, tanto trombótico, lipídico, inflamatorio, todos los que quieras, pues yo creo que sí que se puede al menos retrasar. Pero coincido que es una pregunta muy difícil y además hay muchos tipos de demencia, entonces es muy difícil contestar a esta pregunta. Yo, si me permitís, insistiría en lo que dice la doctora Bonanat. Hay que hacer un buen screening y hay que hacer un buen tratamiento. No puede ser que tú veas a un paciente en una consulta de riesgo vascular y no le hagas un test de deterioro cognitivo, idealmente un MoCA, que va mucho más allá que el Pfeiffer, y no puede ser que si tú ves algún deterioro no le hagas una resonancia para ver si tiene microbleed, si tiene microsangrado, si tiene lesiones de sustancia blanca, y eso te obliga a tratarlo como un paciente de muy alto riesgo y, por lo tanto, bajar colesterol hasta donde puedas, bajar la presión arterial a niveles que sean realmente efectivos, y hay que comenzar a tratarlo 30 años antes, porque hay estudios ya que demuestran que bajar la presión arterial en pacientes con demencia lo único que hace es empeorar su estado, con lo cual yo creo que es cuestión de empezar a tratarlo mucho antes. Y simplemente añadir que nuestro grupo de demencias en el Hospital Clínic, que está estudiando Alzheimer y su aparición precoz, también han visto que incidir sobre los factores de riesgo cardiovascular es muy importante en los pacientes que van a desarrollar un Alzheimer. Sí, muy bien, al doctor Gonzalo. Estudios recientes con el síndrome de Bayes evalúan no solamente la duración de la onda P, sino también el voltaje con el índice de P, tanto inicial como terminal. Hay estudios que están rodando incluso con imágenes a nivel cerebral. ¿Ustedes tienen alguna propuesta en este tipo de pacientes para comparar el riesgo, si ya tenemos imágenes cerebrales en este tipo de pacientes que tienen lesiones o microembolismos hacia cerebro, para poder definir mejor ese esquema o ese cambio de paradigma, buscando antes de que aparezca la fibrilación auricular en pacientes de alto riesgo para hacerlo? Creo que también es algo que vendrá con el futuro, con las investigaciones que vengan más adelante. Creo que, al igual que la fibrilación auricular subclínica, creo que la teoría tiene mucha lógica y todos creemos que el paciente teniendo microinfartos también debería beneficiarse, y yo creo que es probable que esos pacientes requieran anticoagulación. Los estudios presentados el año pasado con respecto a la fibrilación auricular subclínica y los episodios de taquicardia auricular de alta respuesta, al menos a mí me han hecho pensar de que todo mi razonamiento sobre la cardiopatía auricular, que creía que se basaba, que por ahí iba a venir el futuro de la anticoagulación, al menos hay que esperar y ver qué sucede con los estudios que siguen. No tengo conocimiento si hay alguna asociación o si hay algún estudio que asocie los microinfartos con el bloqueo interauricular, o al menos no lo he leído. He leído varios artículos y revisiones de los autores del grupo del doctor Valle de Luna, del doctor Baranchuk, pero ellos siguen poniendo como algo teórico y a futuro el rol de la anticoagulación en pacientes con bloqueo interauricular. Es probable que ellos vayan a investigar este punto en el futuro, pero bueno, al menos que yo sepa, hoy en día no tenemos evidencia para indicar. Yo, como paciente con bloqueo interauricular, al menos no indico anticoagulación, ¿sí? En lo personal. Yo quisiera preguntarle a los tres invitados, 75 años, ¿qué podemos hacer de prevención primaria en estos pacientes? ¿Estatinas a todos? ¿Estatinas a algunos? ¿Aspirina a ninguno? Prevención primaria, 75 años en adelante.
A ver, bueno, pues si queréis empiezo yo. Prevención primaria, lo primero una analítica, ¿no? Con perfil lipídico completo, perfil férrico, glicada, lipoproteína A y microalbuminuria. Si el paciente está perfecto y tiene la presión arterial perfecta, pues yo no haría más que dieta y ejercicio. Si tiene el colesterol LDL mayor de 116 y además tiene una lipoproteína A, por ejemplo, de 180, pues le pondría una estatina o más o menos un ácido bempedoico, depende de cómo esté de robusto masa muscular. Y bueno, y si tuviera una glicada de 6,4 más microalbuminuria, pondría un ISGLT2 para prevenir y luego ver la función renal también, pero bueno, no hay por qué hacer nada, ¿no? Por el de 75 años, si no tiene nada, tampoco hay por qué hacer nada diferente pues, a los hábitos de vida saludables. Otra cosa es que encuentres cualquier cosita y pues lo trataría igual que a un paciente más joven. Yo, si me permitís, estoy sesgado totalmente en esta pregunta porque Carlos Ponte lo sabe, el otro día le mandaba una foto de las edades de mis pacientes, iban de 101 hasta 85 años, por lo cual, claro, un señor de 75 años es un jovencito para mí. Entonces, la idea es totalmente de acuerdo en lo que comentaba la doctora Bonanat, yo haría lo mismo. La única cosa es, la única duda que tengo es que el número de pacientes incluidos en estudios con estatinas por encima de 75 años, hasta 75 años sí, pero por encima de 75 años es muy pequeño. Y hay un metaanálisis del Cholesterol Trialist Collaboration que dice que prevención secundaria hay toda la evidencia del mundo, prevención primaria a partir de los 75, no a los 75, quizás estaría más cuestionado, pero totalmente de acuerdo y sobre todo lo que nos ha dicho antes la doctora Bonanat, evaluación geriátrica, evaluación geriátrica, evaluación geriátrica, que incluya sobre todo aspectos también sociales, porque a veces vemos que el paciente es frágil, pero nos olvidamos de preguntarle cosas tan sencillas como las que decía ella, o ¿tiene usted a alguien que le traiga la consulta? Porque a veces los pacientes no vienen porque no tienen quien les traiga. Doctor Camafort, usted mencionó el MOCA como uno de los Sí. test para utilizar. Sí. Si usted tuviera que escoger Mini-Mental o MOCA, ¿cuál escogería? ¿O debería ser los dos? Le voy a contestar de manera muy sincera y muy franca. Depende del tiempo que tenga por el paciente en consulta, porque hacer un MOCA bien hecho te requiere aproximadamente 15-20 minutos como mínimo. En cambio, un Mini-Mental lo haces en 5 minutos. Entonces, lo ideal sería que al principio de la evaluación tuvieras el tiempo suficiente en una primera visita como para hacer un MOCA que tiene mucho más valor porque explora mejor el test, la valoración cognitiva. Y quizás para seguimiento utilizaría un Mini-Mental. Muchas gracias. La primera, MOCA. Primero MOCA, sí. La primera. Adelante, José Miguel. Quería preguntarle a la doctora, a los doctores, acerca de algunas de las preguntas que teníamos en el programa, y no sé si, como nos quedan menos minutos que cuando comenzamos, quería tratar de cerrar con esas preguntas, que hay muchas personas que están aquí que quisieran una respuesta más o menos concreta. Cuando yo discutíamos el programa con la doctora Clara, ella me agregó la palabra futilidad, y para una persona que hace intervencionismo esto es muy importante, porque con ese distinguido panel de pacientes que tiene el doctor, que va entre 80 y 101, entonces, ¿cuándo dejamos de hacer intervencionismo en síndrome coronario agudo o en síndrome coronario crónico en estos pacientes? ¿O cuándo decidimos que no vamos más allá con la implantación de dispositivos, TAVI, desfibriladores, resincronizadores, o incluso, a propósito de Gonzalo, cuando ni siquiera pensamos en cerrar una aurícula en alguien que ya sangró estando en anticoagulante, pero estos pacientes, vamos a poner un paciente de 85 años, robusto, o sea que quiere seguir viviendo y tiene la vitalidad aparentemente para afrontarlo? ¿Cuándo ustedes paran o cómo deciden avanzar o no?
A ver, nosotros estamos poniendo TAVIs a pacientes de 90 años y yo el otro día vi una consulta a un paciente que se le puso a los 90 y tiene 98 y está y camina más que yo y está casi mejor que yo de forma, porque yo la verdad es que ahora mismo por circunstancias vitales de la maternidad pues no hago ejercicio, entonces ese señor yo lo vi mejor que yo con sus 98 años. Entonces la palabra futilidad es muy importante para saber cuándo no seguir. A nivel del intervencionismo hay que hacer una valoración geriátrica integral. Nosotros estamos creando Sí. un enfermero TAVI que está en la consulta con el hemodinamista y que la consulta de intervencionismo estructural, que hace valoración geriátrica, se analizan las comorbilidades y se evalúa si es un paciente muy frágil, muy dependiente, con deterioro cognitivo, de por Dios, dejémoslo en paz. Pero si es un paciente robusto, que toda su sintomatología, su disnea, si es insuficiencia cardíaca, su dolor torácico, si es angina, es por una estenosis aórtica severa, ¿le vas a dejar de poner una válvula? Pues yo creo que no. O un marcapasos VVI con un solo cable, no. Entonces yo creo que, y luego los geriatras en España, firmado por el doctor Petidier en 2018, creo, hicieron un documento de consenso respecto a la anticoagulación, que bueno, si tienes una hepatopatía severa con un child pug de 7, 8, o sea, muy elevado, una hepatopatía severa, deterioro cognitivo severo, una dependencia extrema, entonces no anticoagulaban, o hemorragias incesantes, recurrentes. Entonces yo creo que la futilidad es un término que tenemos que conocer todos y tenemos mucho que trabajar en la futilidad porque a veces hacemos encarnizamiento terapéutico. Y en el infarto, yo creo que un infarto con elevación del segmento ST, la mayoría de pacientes no le vas a negar un stent en una angioplastia primaria. Lo que no le vas a poner es un Impela, un ECMO o una asistencia ventricular o nada más invasivo. Y en el escasez, nosotros hacemos la escala de fragilidad y cuando es por encima de, o sea, un Clinical Frailty Scale más de 4 o 5, ahí valoramos en la sesión clínica entre todos y el cardiólogo responsable del paciente si se pide CATE o no. Entonces yo creo que bueno, que es una decisión compleja, pero que hay que tomarla y es totalmente lícita. Hay que tomarla en equipos de trabajo multidisciplinares o si es algo que es cardiología con cirugía heart team o si es cardiología con neurología o con medicina interna. Yo creo que entre todos, ¿no? Y con el médico de atención primaria tampoco hay que olvidarlo, el médico de atención primaria que es el que está a pie de cañón con el paciente. Yo, si me permite, perdón, estoy de acuerdo contigo, Clara, y me ha gustado mucho la última frase del equipo multidisciplinar. Nosotros, por ejemplo, yo siempre me hago tres preguntas por orden de importancia. ¿Se va a beneficiar el paciente de esto? Y yo creo que ahí es donde el equipo multidisciplinar puede valorar el riesgo que supone una intervención frente al beneficio que va a obtener. Si el riesgo es tan importante que supera el beneficio, no vayas más adelante. La segunda pregunta es, después de explicárselo con claridad al paciente y explicarle los riesgos y los beneficios, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Quiere seguir con esto adelante? Y el tercero, menos importante, pero yo creo que es un condicionante, yo no sé cómo están las cosas en la Comunidad Autónoma de Valencia. En Cataluña las TAVIs tienen una limitación por hospital, entonces, claro, si hay un número determinado de TAVIs que ponemos al año, hay que seleccionar muy bien a los pacientes que tú vas a enviar a poner TAVI, con lo cual se hace lo que tú comentabas, es decir, una consulta de fragilidad en la que se mira si el paciente es frágil, si se va a beneficiar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo. Evaluación geriátrica, valoración del beneficio para el paciente y si se beneficia, preguntarle si él está dispuesto a seguir adelante. Muy bien, queda muy claro que la edad no es el límite, sino que tenemos que ir mucho más allá en la evaluación del paciente geriátrico. Y que en realidad, mientras mayor es la población que estamos viendo, más se van a beneficiar de todos estos avances que hemos tenido. Carlos, no sé si tienes algún otro comentario. Yo quiero cerrar diciendo que la prevención empieza desde la etapa preconcepcional y nunca se acaba, independientemente de la edad, que tenemos que tener criterio clínico, una evaluación integral del paciente y fíjense que de todo lo que han dicho, creo que se rescata que la historia clínica es posiblemente lo más importante y un buen examen físico donde aprendamos a evaluar fragilidad.
Yo no quiero que piden que levante la mano para no ponernos en evidencia, inclusive yo mismo, quiénes de nosotros, a todos los ancianos le evaluamos fragilidad rutinariamente, a cuántos ancianos le evaluamos rutinariamente un mini mental test y posiblemente saldríamos raspados. Aprendamos a hacerlo, que sea nuestra rutina, como es tomar la presión, que sea rutina medir la fuerza muscular. Si no hace falta tener un dinamómetro, hay pruebas con sentadillas, el paciente sobre la pared, que ayuda a medir fuerza muscular, y todos esos parámetros nos ayudan a individualizar el paciente anciano. Por lo tanto, esa frase que hablamos al final, ya que debemos eliminarla. Simplemente evaluemos al paciente y démosle a todos los pacientes, independientemente de la edad y del género, el mayor beneficio adecuado a su riesgo cardiovascular. Y bueno, vamos a dar paso al próximo bloque. Muchísimas gracias, Miguel, Clara, Gonzalo.